Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema extraordinariamente relevante y les compete a todas las personas directoras, a todos los líderes de estos hospitales y a aquellos actores clave en la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. El poder generar cambios que realmente lleguen al beneficio de las personas y de las poblaciones. Si me pasan la siguiente, por favor. Quizás este es el mensaje más relevante del curso. La mayoría de las infecciones asociadas a la atención en la salud van a reflejar fallas del sistema y estas son susceptibles de prevenirse y controlarse. Se sabe que a través de los diferentes mecanismos podemos llegar a eliminar cerca del 70% de las infecciones asociadas a la atención en salud. Esto es algo extraordinario. Si pensamos en la carga de enfermedad, en los costos que generan tanto para las personas como para los sistemas y la alta mortalidad a la que se asocian, definitivamente tendríamos que pensar que ese 70% en reducción bien vale la pena lograrlo y es a través de estrategias relativamente sencillas como lo estaremos viendo en el transcurso de este curso. Si me pasan la siguiente, por favor. Esta es una imagen simplemente para hacer un comentario muy relevante. El primero es cuando nosotros no tenemos sistemas de salud que sean seguros, que sean estandarizados, que nos permitan velar por la seguridad de atención, el sistema de salud va a estar en contra del primer mandato que tenemos. El primero, no hacer daño. El primero, no hacer daño significa que cuando una persona busca atención en una unidad de salud, lo que supone es que el problema por el cual está acudiendo va a ser resuelto. No se imagina que existe un riesgo dentro del propio sistema que de no tener los sistemas y los candados de seguridad podrían ocasionar un riesgo para su salud, inclusive un riesgo que pueda afectar su calidad de vida o tener un desenlace en la muerte de la persona. Los sistemas complejos requieren una atención inmediata. Cuando nosotros pensamos en acciones seguras, por ejemplo, podríamos pensar en aviación. El pensar en aviación, suponemos que es un método de viaje seguro. Cuando nosotros nos subimos en un avión, sabemos que existen toda una serie de parámetros que las personas van a estar midiendo, que nos van a permitir entonces, a través de estos equipos multidisciplinarios, el poder llegar de forma adecuada a nuestro destino final. Si me pasas la siguiente, por favor. Así, los sistemas complejos requieren de una estandarización de los procedimientos. Estas son las gráficas del número de accidentes que ocurrían en los sistemas de aviación en Estados Unidos y en Canadá desde 1959. Observen cómo rápidamente se disminuyó el número de accidentes que ocurrían en aviación. Ustedes seguramente ahorita pensando un poco en estas acciones, cuando ocurre un accidente en aviación, inmediatamente existe un equipo multidisciplinario, el análisis de las cajas negras, y hay toda una búsqueda hasta poder encontrar qué fue lo que ocasionó dicho accidente, pero también para poder asegurar que estos no se vuelvan a repetir, que existen mecanismos que se implementan justamente pensando en el bienestar de la tripulación y de los pasajeros. Lo mismo debería de ocurrir en los sistemas de salud. Son sistemas extraordinariamente complejos y el desenlace también puede ser el fallecimiento de las personas. Imagínense si ustedes escuchasen que cada año hay más de 300,000 personas que fallecen en algunos países, esto es en Estados Unidos, por ejemplo, asociado a infecciones que se ocasionan dentro de los hospitales. Esto correspondería aproximadamente a 8 accidentes aéreos al mes. Si ustedes supieran que 8 accidentes, 8 aviones se caen cada mes,
¿Acudirían de una forma segura? ¿Se sentirían bien al volar? Probablemente no. Y es algo que definitivamente tendremos que asegurarnos se modifique. ¿Sí me pasan la siguiente, por favor? Así, para poder hacer un cambio, es fundamental tener gestores. Ustedes, como líderes de los equipos, como personas que dirigen hospitales, que dirigen programas, necesitamos que tengan esta visión justamente de la importancia de las infecciones asociadas a la atención en salud. La gestión definida como aquella acción o trámite que junto con otros, y esto es una parte fundamental, no es un trabajo solo, es un trabajo en equipo, se llevan a cabo para conseguir o resolver una cosa. En este punto, un problema grave a la salud de las personas, de la población y de los sistemas. Es un conjunto de operaciones que se van a realizar para dirigir y administrar un negocio o una empresa, considerando en este sentido nuestras unidades de atención y aquellas acciones y herramientas que evitan posibles errores. Cuando nosotros vemos estas definiciones, sin dudar alguna, ustedes como líderes de los hospitales, como líderes de los programas, son nuestros gestores. Son quienes hacen que estas estadísticas cambien. Son los que se encargan de velar por la salud y la seguridad de cada una de las personas que en este periodo de vulnerabilidad se acercan a los servicios de salud. Si me pasan la siguiente, por favor. Y pensando en los sistemas de salud y hablando de calidad, no se puede definir lo que no se mide. Y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar eventualmente se deteriora. Esto significa que nosotros tenemos que estar con ciclos de mejora continua que nos lleven a tener resiliencia, que nos lleven a tener mejoras en nuestros sistemas de salud todos los días. Si me pasan la siguiente, por favor. Y una imagen, dicen, habla mejor y que da un mayor impacto que 1000 palabras. Cuando nosotros hablamos de controlar y prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud, a lo que nos referimos son aquellos pilares básicos de la calidad de la atención, de la seguridad de las personas. Un pilar fundamental y que sabemos que salva vida de las personas es la higiene de manos. La higiene de manos nos va a ayudar a evitar nuevas infecciones, a evitar resistencia antimicrobiana, nos va a ayudar a que tengamos una seguridad para las personas y también para los trabajadores de la salud. Ahora les invito a ver estas imágenes. Si el pilar fundamental es higiene de manos, entonces, ¿cómo es posible que en algunas instituciones, algunos hospitales, esta sea desafortunadamente la imagen que observamos a lo largo y ancho del territorio nacional? Por ejemplo, en la primera pueden observar que es un área de urgencias y por lo tanto se considera un área crítica, y pueden observar cómo existe jaboneras rellenables, se pueden ver diferentes tonos inclusive del jabón, y esta tarja oxidada, donde probablemente va a ser muy complejo que se siga y se cumpla el objeto de realizarnos higiene de manos. No se observan toallitas para secarse las manos y hay inclusive comida dentro de estos lugares de atención. Lo mismo sucede con la tarja de en medio. En este recuadro verde pueden observar inclusive un cartel que dice no funciona. Esa parte nos indica por el tiempo que no tiene poco en que dejó de funcionar. Y por lo tanto estamos justamente quitando la oportunidad de poder llevar a cabo el pilar más importante de prevención y control de infecciones. Pero observen, podemos también tener nuevas estructuras, tener tarjas que parecen estar dignas, que son adecuadas, entre otros elementos, pero ¿dónde está el jabón para realizarse la higiene de manos? No se cuenta con en esta tarja que estaba funcionando.
Esto nos lleva al siguiente elemento. Ustedes, como líderes de cada una de las instituciones, su acción es fundamental. Esto les debe de preocupar, debe de generar un cambio propositivo, pero sobre todo con esta visión de una cultura de no culpa, una cultura de por qué está generándose este problema, pero no ser indolente, inmediatamente generar el cambio que ustedes son capaces de lograr. Si me pasan la siguiente, por favor. Preparación de medicamentos. Esto es uno de los procesos más críticos que existen para el bienestar de las personas y también es de los procedimientos críticos en términos de la posibilidad de generar brotes de alto impacto en mortalidad de las personas. Si ustedes observan en ocasiones, en el recuadro rojo, en ocasiones, y es muy frecuente observarlo en todo el territorio nacional, se guardan ámpulas multidosis de una forma insegura, con el objeto tal vez de disminuir los costos y poder asegurarse que los recursos son utilizados de forma eficiente. Pero recordemos, las enterobacterias, por ejemplo, estos microorganismos gram negativos, van a tener una capacidad de réplica de cada 20 minutos. Cada 20 minutos se va a duplicar la cantidad de bacterias que existen. Si nosotros al principio del turno utilizamos un frasco multidosis que no se tuvo una política adecuada para su preparación, entonces al final del turno vamos a tener suficientes bacterias para que cuando se ponga ese medicamento en la vena de las personas, que es un sitio seguro, un sitio estéril, vaya a tener una repercusión en la salud, una bacteriemia, y recordemos que una bacteriemia sin tratamiento puede llevar hasta el 50% de las posibilidades de tener un resultado en la defunción de la persona. Entonces es algo grave. Es algo que de repente se llega a ver inclusive en aquellos brotes que salen en los periódicos, entre otros puntos, y es algo que tendríamos que evitar fácilmente a través de una política de uso adecuado de medicamentos e infusiones intravenosas. En la siguiente pueden ver también insumos. Y estas son unas piedras que utilizan para triturar medicamentos. Imagínense, ¿cómo van a hacer una limpieza, desinfección de esto? Nos está hablando de dos elementos. La primera, que no se tiene un adecuado mortero. La siguiente es que no se cuentan probablemente con insumos intravenosos o aquellos que requieren para las personas que no pueden deglutir las píldoras. Y el siguiente también, nuevamente, son una estructura que pueden observar ya ni siquiera a través del microscopio, pero directamente que se encuentra sucio. Imagínense la cantidad de riesgos que esto supone. Ustedes durante sus visitas en los hospitales es fundamental que identifiquen estos riesgos, que cuando pasen por los carros de enfermería en las zonas donde se preparan medicamentos, lo puedan observar, lo puedan parar y frenar en este sentido y generar inmediatamente una acción de mejora, porque esto puede significar que salven la vida de las personas, que se eviten los brotes hospitalarios. Si me pasan la siguiente, por favor. Uno de los grandes elementos que tenemos que considerar son la terapia de infusión. Esta parte en donde vamos a tener un acceso directo al torrente sanguíneo de las personas. Si nosotros infundimos soluciones, medicamentos que estén contaminados, vamos a estar infundiendo directamente en torrente sanguíneo o en otra área estéril del cuerpo microorganismos, y esto va a representar un riesgo. No se tiene que considerar que las líneas periféricas inclusive tienen que ser instaladas, curadas de una manera estéril. Vean los insumos que se están utilizando. Cinta adhesiva, no se observa el sitio de punción. Evidentemente esto pues no cuenta con ningún tipo de manejo adecuado, y a pesar de que en el último tienen los insumos, que sería este parche transparente estéril,
está cubierto el sitio de inserción con otro elemento para marcarlo. Entonces, tanto es la presencia y los insumos de forma adecuada como son los elementos de su cuidado. Entonces, ustedes cuando pasen visita por las áreas de sus hospitales, de sus unidades de atención, son estos elementos los que tampoco deben de permitir y pueden generar una retroalimentación siempre positiva en las áreas de atención. Si me pasan la siguiente, por favor. Nuevamente los medicamentos multidosis, pero observen, por ejemplo, en estos puntos cómo hay riesgos. Para empezar, en el recuadro rojo pueden observar otros riesgos como son los abatelenguas de madera. Estos incrementan riesgos de colonización, por ejemplo, por hongos. Pueden observar cómo algunos medicamentos de alto riesgo, inclusive como electrolitos en el recuadro gris, están puestos si no es un manejo seguro de los medicamentos. En el recuadro verde es el mismo medicamento abierto 2 veces. Entonces, este objeto de tratar de salvar los recursos y usarlos de forma eficiente no se está cumpliendo. Si me pasan la siguiente, por favor. La limpieza, desinfección y esterilización también son pilares fundamentales. Observen cómo podemos tener adecuados insumos, pero si estos no se manejan de una manera correcta, no nos van a servir. El cloro se evapora y se evapora. Imagínense que en esta situación se deja abierto y por lo tanto cuando estemos haciendo nuestra limpieza y desinfección de las áreas no vamos a poder tener una adecuada respuesta y vamos a estar solamente pasando las bacterias de un lado a otro, los riesgos para las personas si no cumpliremos este objeto. Cuando pasen por sus unidades de atención, observen que esto no se está llevando a cabo en sus instituciones. Si me pasan la siguiente, por favor. Otros, catéteres urinarios. Observen los botes de basura llenos, rezagados, etcétera, en el del medio. Cierran los pasillos para que pase una persona con COVID o con otro tipo de infecciones que se transmiten por vía respiratoria. Llevan un equipo de protección que no se cambian, que esto va a incrementar el riesgo de también contaminación de superficies, pero lo más importante en el traslado de las personas que se encuentran estables es el uso de una mascarilla para la persona con este tipo de infecciones que no lo tiene. Y otra serie de elementos que definitivamente va a ser imposible el que se puedan limpiar y desinfectar de manera adecuada. Este pollo que observan ahí se encontraba en la zona de atención de pacientes críticamente enfermos y por lo tanto cuando lo tocan esto corresponde a un riesgo. Entonces tenemos que preguntarnos por qué está ahí un pollo, por qué hay piedras en los hospitales, por qué los botes de basura están llenos. Identificando el por qué se están generando estos riesgos, podremos cambiar esta situación. Si me pasan la siguiente, por favor. No se debe de hacer tricotomía en términos de disminuir las infecciones quirúrgicas y observen los rastrillos. Aunque les digan que no se realizan ni que cumplen con las listas de cirugía segura, si yo observo esto, definitivamente creería que no es verdad. Existen otros riesgos, estos pueden ser cisternas, por ejemplo, áreas donde se colecta el agua cerca de los hospitales. Vectores también pueden llegar a tener un riesgo dentro de los hospitales. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y finalmente en los techos donde se observan estos hongos oscuros en los sitios de ventilación, entre otros, que pueden llevar a brotes con alto impacto en el cuidado de nuestras personas. Aspergillus, mucor, algunos otros tipos de microorganismos que es factible que crezcan en estas áreas. Si me pasan la siguiente, por favor.
También hay que reconocer durante este pase de visita los elementos de réplica. Lo más importante son las personas y por lo tanto nuestro trabajo en equipo, aquellos líderes que son fundamentales para que estos cambios se generen y sean permanentes, algunas instituciones que tienen un cuidado y se observa limpio, se observa de una forma adecuada, la cocina que es tan importante, un distintivo H entre otros que nos hace el saber que son lugares que tienen procedimientos establecidos y que nos van a llevar a los resultados que queremos alcanzar. Si me pasan la siguiente, por favor. Así, lo que se ha hecho desde el comando es empezar a generar cambios a través de esta observación. Se hizo una estrategia de capacitación inicialmente en 3 estados de la República Mexicana, donde el valor es el que estamos todas las instituciones juntas. Es muy frecuente el que se observe una persona trabajando en las mañanas en una unidad hospitalaria, en una institución, en las tardes, en los fines de semana, en alguna diferente. Y esto lleva a también que estos cambios, esta educación tenga que ser igual para todas las instituciones de salud. Y así nos encontramos en este Programa Nacional de Capacitación Interinstitucional, donde el elemento fundamental es contar con ustedes, con estos gestores que pueden llevar a cabo los cambios. Si me pasas la siguiente, por favor. Así que finalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer como equipo directivo en un hospital, como líder de programas? Lo más importante es ser gestor, tener un involucramiento activo, reconocer los riesgos y modificarlas, asegurar los insumos, la capacitación, personal para los programas de prevención y control de infecciones, ciclos de mejora continua, involucramiento de todas las áreas, incluidas los usuarios, y reportar y usar la información de manera adecuada. Muchísimas gracias por su atención.